Bueno, y en este contexto no podíamos evitar convocarlo porque no solamente es integrante del equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género, sino que además ha sido muy consultado durante estas semanas alrededor de las expresiones de la concejala Patricia Buchmayer. Estoy hablando del abogado, él es un hombre extremadamente comprometido con los derechos humanos. A Eduardo Paredes, que está en el aire con nosotros. Eduardo, ¿cómo te va? ¿Nos escuchás? Perfecto, muy bien, muy bien. Muy bien. Buen día para ustedes y la audiencia. Bueno, Eduardo, gracias. Gracias por estar, Eduardo, ahí. Bueno, el tema que nos ocupa, ¿no? Y que nos ocupó tanto toda esta semana, en principio digo, lo que hizo la concejala Patricia Buchmayer, ¿es apología del delito, Eduardo? Técnicamente es apología del delito, porque es reivindicar, en este caso, un delito cometido por el Estado, digamos, de lesa humanidad. Puede haber una discusión técnica de son delitos de lesa humanidad o genocidio, estrictamente, y lo ha reivindicado. Que además no es solamente una cuestión histórica, está tan claro que han sido objeto de la famosa causa 13 de 1985, la condena a los comandantes y todas las demás. Agravado porque esta es una persona que tiene exposición pública y tiene un cargo público, o sea, participa en el sistema democrático, es decir, y además es maestra. Claro. Es un delito. Y también se olvidan un poco, porque yo vi que rápidamente, creo que el Consejo de Educación la iba a suspender y el Consejo Deliberante de Monte Carlo. De Monte Carlo ya creo que lo ha suspendido. El Consejo Deliberante, aclaremos, emitió un repudio unánime a las expresiones, pero no tomó todavía ninguna medida respecto de que si esta mujer que tiene que asumir el 10 de diciembre de este año, porque es concejala electa de la Libertad Avanza por ahora, debería o no asumir. El Consejo Deliberante en ese punto no se expresó. Y como ya hay denuncias penales y se van a ampliar, yo creo que debería ser sometida, si asume, habría que ver la carta orgánica del Consejo Deliberante, o si se rige por la ley de municipalidades, un juicio político de remoción. Claro. Pero también el mismo, si bien no hizo exactamente lo mismo en cuanto a la reivindicación, a la apología, la otra chica que es candidata de la renovación, por la renovación, no ha tomado la misma medida siendo candidata, porque lo que ella hizo es relativizar, claro. Porque no es como la otra vez hablábamos personalmente. Sí. El propio Videla, es decir, no estamos hablando, alguien en el reportaje que le hace Seferino Reato, que más allá que Reato fue en esa época muy criticado, sirve como un instrumento histórico y jurídico. Él dice, no es relevante o tan relevante si son 30.000 u 8.000, sino está en el hecho la gravedad. Él lo reconoce. El Estado secuestró personas, torturó, las mató y las desapareció. Y el Estado es el único que puede cometer delitos de lesa humanidad. Las personas, violación a los derechos humanos, solamente las comete el Estado. Las personas podemos cometer delitos. Entonces, ese es un hecho gravísimo, histórico y reconocido universalmente. Y una candidata, cuando dice, fueron 8.000, lo que está haciendo es una relativización de todo el periodo, de toda la tragedia más grande que sufrió la Argentina, la masacre en manos del Estado, porque el gran masacrador ha sido el Estado. Claro. Entonces, también debería de algún modo ser excluida de la candidatura. Es muy grave porque de eso, a legitimar lo que hicieron las Fuerzas Armadas o el Estado argentino, el Estado masacrador, es básicamente lo mismo. Es un paso, es una cuestión de grados nada más. Y decir que los derechos humanos es un curro, el negocio de los derechos humanos es un curro de las madres, algo así dijo, es muy grave, y más siendo candidata de creo que diputada nacional, no sé bien cuál es. Va segunda en la lista de candidatos a diputados nacionales del Frente Renovador. Bueno, tiene la misma gravedad, más allá que pueda discutirse. En Alemania
en Alemania. En ambos casos, ambas personas estarían imputadas a proceso penal. Es más, se ha condenado, uno puede opinar o no, porque hay opiniones teóricas sobre esto, y no afecta a la libertad de expresión. El año pasado han condenado y han encarcelado a una mujer de más de 90 años, que sigue diciendo, negando que Alemania haya tenido un plan sistemático. Por lo que no sé si esta chica niega el plan sistemático. Si niega el plan sistemático, reconoce además la historia argentina, porque eso está reconocido por los propios comandantes. Esa ignorancia. Los comandantes lo dicen Videla dice en el reportaje el tema de las listas. Dice, las listas no las podemos tener porque cada comandante de los 5 cuerpos de ejército era una especie de señor feudal de la zona, dueño de vida y de muerte. Por ejemplo, Menéndez en el 3er cuerpo en Córdoba. Entonces, lo que porque lo reconoce, pues se ha podido armar y da a entender que era un comandante muy débil, porque se juntaban los 5 comandantes y lo removían, y él a su vez dependía de la junta, que eran los 3. O sea, ellos reconocen el plan sistemático y menciona algo más. Dice, las policías provinciales no eran un problema, porque esto lo manejaban, era una guerra de inteligencia y de exterminación. Y lo reconocen. Lo reconocen. Entonces, decir esto a la candidata, 2 cosas. Primero, es gravísimo que relativice el periodo más oscuro de Argentina. Y en segundo, desconoce la provincia de Argentina. A propósito, Eduardo, me gustaría un enfoque tuyo, particularmente en el caso de la concejala electa de Montecarlo, por el hecho de que, bueno, es vicedirectora de una escuela, pero además está frente a aula. Y me interesa tu enfoque respecto de esto de la enseñanza. Digo, cuando se ha llevado a través de programas curriculares el tema de la historia reciente, trágica argentina, salieron muchas voces y algunas de ellas muy potentes hablando de la ideologización en las aulas. ¿Qué podemos comentar acerca de este negacionismo llevado por una persona que tiene frente a sí a chicos de 9, 10, 11 años, que serán chicos de 5º grado en plena formación, ¿no? Sí, yo creo en este caso, antes de ir al fondo de la pregunta, ahí lo escuchaba un poco al sociólogo Weigerstein, que más el tema de los eslogans, los algoritmos, los palabritas, que te dicen, por ejemplo, la chorra, te robaron todo, pero diga así con sitio y la gente eso penetra. Yo creo que lo que hacen es una especie de eslogan con desconocido, como cabeza de terno, para que repiten eslogan. ¿Por qué? Y es muy grave, porque además está frente al aula. Lo que está probado, miren, y los militares han desconocido lo que han hecho. Lo que pasa es que ellos, también muy torpemente, consideran que fue una guerra. Pues una guerra tiene la Convención de Ginebra, tiene reglas. Y si no era una guerra, vamos a poner en el modo de razonar. Si no hubiese sido una guerra, pues era delito y hay que llevarlos frente a defensa, frente a un juez militar, si quieren, de la época, o a un juez civil. Ninguna de las dos cosas logran armarlas simplemente porque fue el Estado criminal, el Estado genocida, que secuestró y mató a gente. Por eso no es sostenible su tesis. Cuando ellos, por ejemplo, decían que Luder le dijo que había que exterminar, y después también, bueno, la palabra exterminar es inadmisible en términos jurídicos y puede entenderse solamente como quitarle la capacidad combativa, porque ni un ejército a otro puede exterminar en el sentido de matar. Porque la ley no le permitía. El límite de una actuación de una institución, como pueden ser las Fuerzas Armadas, es el límite de lo que permite la ley. Ni eso lo pueden sostener. No lo pueden sostener. Ni la obediencia de vida, porque nadie puede sostener que a mí me ordenen ir a matar a una familia. Eso no es orden que se pueda cumplir. Por eso esto ya fue discutido jurídicamente. Esto no admite ninguna polémica. Lo que hacen es, en términos de eslogan, decir estas cosas. Como por ejemplo lo del Falcon. Y eso
En una educadora muestra dos cosas. Primero, no puede estar frente a un aula. No sé qué materia dará, no sé si es maestra de maestra de grado. Maestra de grado. Bueno, no puede estar. En segundo lugar, tiene severa ignorancia con la historia reciente argentina, la historia contemporánea. Y en tercer lugar, cometió un delito, porque eso es apología del delito. Claro. Entonces, esto hay que marcarlo muy fuerte, porque en base a estos eslogans sencillos, como tenía la vicepresidente y también Milei, que dice cualquier barrabasada, se está desconociendo uno de los hechos más trágicos, el más trágico de la historia argentina, y además que Argentina ha sido destacada porque es el único país donde realmente los militares perdieron fuertes, fueron juzgados de tribunales civiles. No hay antecedentes casi en el mundo que han juzgado de esta manera. Ninguno de los otros países que nos rodean, por ejemplo Chile tiene la Fuerza Armada, que reformaron la Constitución, y un porcentaje de lo que se vende de cobre es para las Fuerzas Armadas, nunca han perdido poder, porque el poder civil nunca se impuso de la manera que se impuso en Argentina. Hemos sido un ejemplo. Argentina ha sido un ejemplo hasta la llegada de este gobierno. Eduardo, mencionábamos el tema de cómo seguir el caso de la concejala electa, la posibilidad cierta que hay de que la realidad es que el Consejo Liberante estaría en condiciones de poder pedir el juicio político una vez que asuma. Y vos mencionabas muy puntualmente el caso de Micaela Gasset, la candidata a diputada nacional, y ahí te consulto y no te quiero robar más tiempo. ¿Es posible que cualquier ciudadano común pueda presentarse una vez que esté formalizada la candidatura de Gasset, pedir la impugnación ante la Justicia Federal Electoral en la provincia, teniendo en cuenta que es candidata a diputada nacional? Yo creo que por lo menos la presentación habría que hacerla, porque ¿qué pasa si yo soy candidato? Pongo un ejemplo personalísimo. Y cometo un delito, no estoy condenado. Y cometo un delito, o algo que parece ser delito, para eso del proceso. Claro. Entonces yo puedo, me dicen, bueno, por ejemplo, reivindico lo que hicieron las Fuerzas Armadas. Está muy bien, pero pongo a decir eso, ¿no? Y en vez de 30.000 deberían haber sido 100.000, digo una cosa así. Yo no puedo presentarme a una candidatura. Y cuando yo digo, se dice, no hubo plan sistemático, creo que dijo también que no hubo un plan sistemático. Ella dijo, nos hablaron en la escuela durante años de los 30.000 desaparecidos, como diciendo, nos hicieron el cuento, y después mencionó a las madres de Plaza de Mayo como el gran curro de la democracia. Bueno, el gran curro de la democracia son madres que perdieron a sus hijos, no se lo perdieron, sino que no lo encontraron. Porque hasta la antropología, los que leemos en forma amateur la antropología, sabemos que el acto de dar entierro a los hijos, que no es natural, finalmente uno va antes que sus hijos, uno entierra a sus padres y uno es enterrado por los hijos. No solamente pudieron haber hecho el acto de duelo, que es el acto simbólico de la sepultura, ni siquiera eso le dejaron, ni siquiera eso. No se puede conocer, y más presentándose a una candidatura como diputada nacional. Yo creo que habría que hacer una impugnación, porque no fue tan torpe como la concejal, que directamente hizo una apología tremenda del falcon verde y llevar sus hijos atrás. Lo que significa eso, ¿no? Y se los llevaba para desaparecer. Tal cual. Así que sí, habría que hacer una presentación, por lo menos formal, porque hay cosas que no se pueden discutir. No importa, este vendaval va a pasar, como todas las cosas pasan. Y una cosa que hay que recordar de los alemanes, a pesar de lo que uno pueda criticar hoy a Alemania como lo que hace, ¿no? O lo que niega hoy, es que en Alemania ambas estarían imputadas. Ambas. No se puede arreglar. Lo dice la ley, después si quieren. Ahora no estoy en el estudio, el lunes le mando una foto del Código Penal alemán traducido, de todas las versiones. Ahora lo estudiamos mucho eso. Dice la ley estricta, no se puede relativizar
lo ocurrido durante el periodo del nacionalsocialismo. Porque además... En ese punto le alcanzaría también a la fecha. Porque además hay que tener en cuenta, y hablando en palabras sencillitas y de alpargata, digo, si vos relativizás es porque si volviera a aparecer la posibilidad de que se replique una situación, una época como la de la dictadura, estarías dispuesto a avalarla y a bancarla, digamos, lo cual también es gravísimo, ¿no? Fijémonos lo que pasa cada miércoles. Y la memoria corta, por eso la memoria hay que mantenerla presente, viva. En el 2001, yo recuerdo que escribí un artículo para la primera edición de esa vez. En 30 horas las Fuerzas Armadas, las policías mataron 36 personas en 30 horas. ¿Qué pasa si uno generara el estado de caos y lanzara a las fuerzas represivas argentinas, como las quieren convertir al ejército, convertir en unas fuerzas policiales? ¿Qué pasa con un estado de cosas y ideas como tienen estas dos personas? Podría volver a repetirse todo. ¿Por qué? Porque también hay una sociedad que toleró en su momento, por algo ha de ser que lo dejan, por algo ha de ser. Así se puede construir, y yo creo que en esta batalla cultural que se denomina, es llevar a ese estado de cosas. Vemos cada miércoles el nivel de represión que tienen las policías, especialmente la federal y la gendarmería, con viejos de más de 80 años, y se está naturalizando los ustedes. Es terrible. Se está naturalizando. En otras condiciones, por eso la batalla cultural hay que darla, en todos los ámbitos posibles. Eduardo, muchísimas gracias por esta participación, siempre esclareciéndonos más de lo que uno se pueda imaginar. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Un gran abrazo. Chau, chau. Bueno, la charla con Eduardo Paredes, abogado, penalista, yo creo que se lo puede considerar un constitucionalista, jurisconsulto de sobrado prestigio, bueno, miembro además del equipo misionero de Derechos Humanos, Justicia y Género.